con media sanción la ley de reforma laboral. Ahora, ¿qué es lo que negoció? Bueno, como bien decías, Antonio, hay varios artículos que negoció. Uno de los principales cambios que veníamos adelantando es que se eliminó finalmente ese artículo respecto al impuesto a las ganancias de sociedades, que vos decías que la intención del gobierno luego es tratarlo en la reforma tributaria, en una reforma tributaria más global, pero hubo otro cambio impositivo que tiene que ver con la ley de fomento cinematográfico. Lo que se planteaba en esta reforma era eliminar ese impuesto que se cobraba sobre las entradas de cine. Finalmente el gobierno dio marcha atrás. Pero prácticamente, si vamos a la ley de contrato de trabajo, que es lo que más le interesa a los trabajadores, hubo cambios importantes. Uno tiene que ver con la antigüedad. Y ahí vamos a poner el ejemplo que cita el gobierno en la ley, que tiene que ver, si un empleado y un empleador terminan su relación laboral y pasan más de 3 años y ese empleado vuelve a ser contratado por el mismo empleador, no se va a tener en cuenta en términos de la antigüedad, por ejemplo, para los días de vacaciones. Hoy pasa eso. Que hoy pasa eso. Pero hubo otros cambios, por ejemplo, de que cuando se termina la relación laboral tienen que pasar como máximo 45 días para que te den el certificado de que finalizó la relación. Bueno, otro de los cambios tiene que ver con los aportes que se le llevan a cabo a los sindicatos y a las cámaras. El gobierno logró en esta reforma poner topes. Ahí vamos a ver los números. Cambió los topes, ¿no? Cambió los topes, pero un dato que es que estos topes empiezan a aplicarse a partir del 2028. Es decir, es una herencia que le deja el gobierno al próximo. Cambió los topes, pero tampoco eran los topes que quería el gobierno. No. O sea, en esto ganan. Claro. Ganaron las cámaras empresarias y ganaron los sindicatos. Claramente. Y en la principal propuesta que tiene el gobierno, que es este fondo de asistencia laboral, también hubo cambios. También hubo cambios porque recordemos que el esquema era que los empresarios lleven a cabo un aporte del 3% del total de la nómina salarial y que después ese 3% se iba a reducir en cuanto a las contribuciones que hacen estos empresarios al Fisco Nacional en términos de impuesto. Bueno, me parece clave las modificaciones que introdujo el gobierno ahí, porque hizo modificaciones en términos del tipo de contribuyente entre grandes empresas y pequeñas empresas. Porque recordemos que ese fondo es el que utilizarían los empresarios para las indemnizaciones. 1% y 2,5%. Ahí según estamos el caso. Claro, dividieron, diferencian las clases de empresas que antes no estaban diferenciadas, con la posibilidad de incrementarlo en un futuro en la medida en que den las cuentas fiscales para el gobierno, un 1,5% para las grandes empresas y un 3% para las pymes. Y la fecha de vigencia, que esto es muy importante, que fueron cuestiones que cuando fue el tratamiento de la ley bases, muchas de las iniciativas después no tenían una fecha de inicio, se puso como fecha de inicio el 1 de junio de 2026. Después finalmente tenés el tema de las billeteras virtuales o de que todo sigue igual. Y de la cuota sindical. Exactamente, la cuota sindical. Así que bueno, en términos de las billeteras virtuales, vamos a ver cómo sigue esa pelea. Yo considero que en los próximos meses se podría reactivar. Hoy el foco del gobierno es destrabarlo porque tiene otros intereses que necesita que se muevan. A mí me parece que hay un artículo que direccionó todos los cambios, que es ganancias, básicamente, que es el artículo que más se negoció, el que el gobierno tuvo que salir provincia por provincia a tratar de sumar consenso, porque sí le ponía en riesgo la aprobación de la ley directamente. Con estas modificaciones, vos deberías asegurarte ya también, o sea... Diputados. Eso, sí, pero yo creo que sí. O sea, acá acá negociaste también diputados. Miraste para adelante. Déjame abrir un interrogante todavía, porque faltan 2 semanas, todo puede pasar, pero me da la sensación de que el tema está también saldado y negociado para que salga en diputados. Y es un poco lo que pretendía Javier Milei. Javier Milei quiere llegar al 1 de marzo, cuando él abra las sesiones ordinarias, con todo esto aprobado en extraordinarias, y no es poco desde lo político. No, claro. Porque vos tenés la reforma laboral, que era un tema, o la reforma laboral que pudiste aprobar. Tal vez no era la que vos querías, pero siempre negociaste. Siempre los proyectos son así, terminás sacando lo que podés sacar. La reforma laboral. Es muy probable que se termine sancionando la ley penal juvenil. También, que no sé si va a llegar con los tiempos para que sea ley durante febrero. Va a ser difícil, pero la vas a tener avanzada. Está bien, va a ser con 14 años, la querías en 13, pero da la sensación que si no la aprobabas. En la otra tanda de extraordinarias sacaste el presupuesto después de mucho tiempo sin aprobar un presupuesto. Ley de inocencia fiscal, que también fue una ley importante. Entonces ahí me parece que en términos generales
si se termina confirmando, es un verano bastante exitoso para el gobierno en materia legislativa. Después lo fue un 2025 tremendo. Ahora, sí o sí, tenés que ir por una reforma tributaria profunda. Hace varios años que el gobierno la viene prometiendo. Lo que me dicen a mí es que la reforma la están escribiendo diferentes estudios contables, que no hay una versión final hasta este momento y que la manera de introducir este capítulo con bajas impositivas era un atajo que tenía el gobierno, pero los cambios estructurales que necesita el sector privado no están acá. Igual creo que las concesiones que dio el gobierno a los gobernadores no están solo en el articulado del texto de la reforma laboral. Aliados hubo en las últimas horas reuniones muy importantes. Por ejemplo, ayer el gobernador de Jujuy, Carlos Adir, estuvo en el Ministerio de Economía reunido con la Secretaría de Finanzas y también estuvo Flavia Rollón. Flavia Rollón es como la enviada de Gustavo Sainz, de Salta, que se reunió con el secretario de Coordinación de Energía y Minería. Así que puede ser que en las próximas horas, días, nos enteremos de algún tipo de concesión de otro estilo más allá del texto de la reforma. El otro punto importante es el año anterior al año electoral. El año que viene no va a salir absolutamente nada en el Congreso. Entonces, es más, me parece que después el segundo semestre va a ser complicado. El año pasado fue electoral. Dijimos lo mismo. Pero te trabaron todo. No importa, pero salió. Te vetaron todo y te rechazaron los vetos y te juntaron para aprobar la... Hubo todo el tema de los vetos. Pasa que salió sobre todo después del 10 de diciembre. Durante el año costó. El año... No importa que el gobierno le salió todo en contra, pero digo, la oposición el año pasado, cosa que nunca... Estuvo en el Congreso, activa. Eso te estoy diciendo. Sí, el tema que te trabó Nunca todo. El kirchnerismo en un año electoral hicieron algo, menos el año pasado. Sí, que hicieron todo para el trabajo. Y a favor del gobierno también el año pasado terminó sacando la boleta única, que es algo, la verdad, que intentaron muchos gobiernos y que no lo habían podido lograr. Me parece que, pero claramente 2026... es el año legislativo y el año en el que necesita hacer la reforma que no pudo hacer, sobre todo en los últimos años. Por eso te decía, yo creo que tienen que ir por una tributaria de fondo. Claramente ahora. Es este año. Y el Código Penal es otro tema también. Es que el ánimo de la senadora, como diciendo, bueno, acá la verdad tenemos los votos, es la ley más importante de los últimos 50 años que se va a votar aquí en la Cámara de Senadores, con lo cual, te digo, la sensación es que sería un trámite para el oficialismo porque tendría los votos entonces para alcanzar esta media sanción e inmediatamente girarlo hacia la Cámara de Diputados. Por el momento aquí te digo, el clima es relativamente normal, con algunos aprestos como para empezar a vallar las calles aledañas, pero el tránsito transcurre con total normalidad. Esa es la parte de Irigoyen, Sí. Por eso hay más normalidad. Votos en lo general, sin duda. Sí. La única duda que hay, pero después de las modificaciones de los artículos, es en particular. Sí, y parece que puede estar saldado ese tema también. Es la única pequeña duda, pero... Siempre te puede llevar alguna sorpresa, pero me parece que está muy allanado el tema. Modificaste 28 artículos, que está bien, a ver, haces política, es lo que hay que hacer. Yo, insisto, creo que parte de las modificaciones tienen que ver más que con el Senado, con diputados también. Sí. Pero... Totalmente. ¿Cómo Antonio. ves? Sí. Fabián. No, yo lo que te quería acotar es lo siguiente. Vos fíjate, años atrás, una ley como esta que se iba a aprobar, es más, la CGT llama a movilizarse, pero vos fíjate, todas las cartas, la parte delantera, pensar que antes decíamos, se pelea la UOM con la UOCRA por... Digo, mirá, ¿por quién está copada? Por partidos de izquierda, los de siempre. Partido Obrero, el MAS. No hay ninguna pancarta, ninguna bandera que esté identificando a la Confederación General del Trabajo, ninguna. Es que la marcha también se diluyó, me parece. Fue parte de la negociación. Claro, la marcha también se diluyó, va a ser numerosa porque la CGT va a movilizar, pero yo creo, espero no equivocarme, que va a ser una marcha muy ordenada y tranquila. El único problema es lo que vos estás marcando. Hay que ver esas 5 o 6 banderas. Claro, es eso. A ver qué pasa a partir de ahí. Que son siempre los sectores que... Da la sensación como que la CGT no quisiera marchar, ¿no? Sí, siempre también trataron de mantenerse distantes de los partidos o los movimientos de izquierda, que son los más violentos. Hoy me parece que hay que prestarle mucha atención a estos sectores que vos estás marcando y estos... La CGT hace política también. Ahora. Y entiende que, me parece a mí que entiende que no es el momento de ir al choque, básicamente.
Son hábiles, siempre lo fueron, son hábiles negociadores. Negocian por un lado y dicen por otro lado otra cosa. Por eso digo, hay que prestar atención a la letra chica, a ver cómo sale de esta ley la CGT. Bueno, hace un ratito ingresó Patricia Bullrich, ahí la tenemos en imagen. Están llegando de a poco los senadores. ¿11 de la mañana es la hora? 11 de la mañana arrancaría el debate ya, o estaría 11. en condiciones para arrancar el debate ahí en el recinto. Bien. Bueno, ¿cómo ves el tema tránsito, Fabián, desde allí? Porque toda la zona de Rivadavia, donde está Gabriel Prosperi, está bastante complicada. Mirá, por el momento está normal. El lío, digamos, es por donde está Gaby. Rivadavia y Callao y Entre Ríos. Ahí ves, ahí es el lío. Pero por una cuestión más que nada de tránsito, de semáforos, no porque lo estén cortando. Por el momento, vos fíjate que se abre el semáforo y por Entre Ríos el tránsito es normal. Sí, nosotros queremos creer, mirá, porque a nuestra derecha ya tenés la policía que se está aprestando. Te digo, en una horita más, esto va a estar cerrado, ¿eh? Sí, claro, ya en una horita más seguramente estará ya todo el armado Claro. de lo que es la seguridad, y ahí sí se va a cortar directamente. Y aparte por ahí tienen que ingresar los senadores, esa es la parte que van a vallar también. Sí. Bien. Bueno, Fabián, muchas gracias. Exactamente, pero por el momento te digo casi con normalidad. Hasta luego. Gracias, ya volvemos.